Hola amigas y amigos del CDI Channel, el Depor en tu casa, por fin nos volvemos a ver y esta vez la biblioteca nos trae una presentación increíble con Isabel Revuelta Po, Hijas de la Historia. Bienvenida Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un enorme gusto estar con ustedes, la verdad. Una comunidad entrañable, ¿qué te puedo decir? Estudié en el Colegio Columbia, mi mejor amiga también, toda la vida fue en el Deportivo, así que muy emocionada de estar con ustedes. Pues quiero presentarles un poquito, Isabel, aunque claro que la van a reconocer porque es una de las grandes conspiradoras de la historia, este gran programa que trata de develar un poco los sís y los nos de los grandes nombres con mayúscula, de los héroes que nos dieron patria y que realmente nos cuenta, más allá de las estampitas, quiénes son los personajes que nos han dado, pues, parte de nuestra identidad mexicana. Ha escrito muchísimos libros, como La iconografía de los timbres mexicanos, La historia de la cerveza en México, Centurias de historia de los viñedos mexicanos, y es coautora de los libros México 200 años, La patria en construcción, y Caro Cruz, Miguel Hidalgo. También prologó la nueva edición de Cumbres Borrascosos, es decir, está en todos lados. Además, siempre que queremos saber algo de historia de México, Isabel es muy buena referencia. Y así quiero empezar, Isabel, que nos cuentes qué es lo que te hizo acercarte a la historia siendo tú internacionalista de formación. Ay, bueno, pues esa es una gran pregunta. La verdad es que ahí titubeé cuando yo decidí estudiar historia. La verdad es que las relaciones internacionales se cruzaron en mi camino. Me parecía pues una profesión que tenía la suficiente historia, que me encantaba, porque me gusta mucho la historia desde siempre, pero también esa parte de México en el mundo y la representación, para no hacerles el cuento largo, terminé haciendo una tesis sobre los 800 años de historia entre ingleses e irlandeses. Entonces dije, bueno, realmente lo mío es la historia y entonces finalmente me decanto ya en la maestría y me voy a trabajar toda la vida en patrimonio cultural, en historia, divulgación, y es así como yo me doy cuenta que la historia, mucha gente cree que es aburrida y en realidad es porque te la contaron muy mal. O sea, lo más emocionante, lo más trepidante que puede haber es nuestra historia. Entonces, pues me he dedicado a ello ya desde hace tiempo. A ver, estuviste en Conaculta, estuviste en el IMBA, y también estás en la academia. ¿Qué es más Exacto. difícil? ¿Estar dentro de las autoridades que de una u otra forma eligen qué narrativa contarnos, es decir, qué historia contarnos, o estar en la academia que todo el tiempo está desafiando esas narrativas? ¿Qué es más difícil para ti? Pues mira, las narrativas es un tema que está presente en todas las épocas del mundo, en todos los gobiernos, en todos los estados. Es un terrible hábito que tiene la historia y es algo que hay que quitarle, así como buscas no sé, las piedritas en el arroz o los frijoles cuando lo estás limpiando. Hay que evitar justamente esas narrativas oficialistas o maniqueas. Entonces, no, fíjate que a mí el mundo de la academia me encanta. Efectivamente, entré trabajando en preservación del patrimonio cultural en Conaculta, con un gran investigador, con Efraín Castro Morales, que de verdad su rigor académico, su método para investigar eran tan verdaderamente profesionales, puntillosos, o sea, verdaderamente buscaba el dato exacto y bueno, le aprendo esa forma de investigar, pero también por otro lado trabajábamos en el Consejo Nacional de las Artes, lo que queríamos era que llegara al gran público y empiezas ahí con un debate que es, no tienes que quitarle rigor histórico, no tiene que ser una cosa inventada para divulgarlo. O sea, puede ser una divulgación, puede ser una forma muy anecdótica, muy amena de contar la historia, sin perder ese rigor, sin perder ese dato y esa metodología académica. Entonces, yo te puedo decir que estoy en lo mejor de los dos mundos, porque incluso cuando hace 7 años me invitan a un programa de televisión, yo decía, bueno, a mí me queda un poco claro porque tenía ahí un curso que se llama la historia sin mayúscula, justo hace rato decías la historia, no, la historia aquí tiene la mayúscula porque se indigesta. En inglés es más sencillo, story, ¿no? Que the history. Entonces, somos todos, somos eso, pequeñas historias que hacemos la gran historia. Pero bueno, cuando me dicen, ¿quieres hacer televisión? Pues sí, contemos la historia de una manera cercana, pero sí con esa responsabilidad
de estar con los datos pues comprobados, ¿no? A ver, y entonces empiezas a indagar. Entiendo que Hijas de la Historia es un proyecto previo a la pandemia, pero en la pandemia decides que se convierta en un libro. Cuéntanos un poquito cómo se hace ese proceso, cómo lo Fíjate, viviste. estuvo maravilloso porque primero empecé con una pequeña biografía, digamos, para saltar de mis textos académicos, mis textos que me hacían por encargo, ¿no? Tenía yo mucha experiencia haciendo ese tipo de textos que son, te digo, con mucho rigor y la nota al pie y la bibliografía. Y bueno, son realmente textos que quedan para pocas personas porque los tirajes de esos libros en realidad era para los regalos de fin de año de las empresas, de las instituciones, lo cual es muy lindo. Yo les recomiendo siempre que busquen ahí las investigaciones, porque están muy bien hechas, la gran mayoría. Pero bueno, cuando empiezo a divulgar en la televisión, también me llaman de las editoriales y me ofrecen, de verdad, he tenido una gran suerte. ¿Te gustaría contar la biografía de Miguel Hidalgo junto a otro historiador que se llama Carlos Silva? Sí, Carlos va a escribir una cosa, tú vas a escribir otra, es el mismo personaje y están versus, cara o cruz, la moneda. Y bueno, mi texto se llamó El cabrón del cura, pero bueno, la editorial lo matizó con El bribón del cura. Y no es otra cosa que la vida de un ser humano impresionante, como las fuerzas de la naturaleza fue Hidalgo. Él no sabía el tamaño que iba a tener cuando empieza esta revolución de independencia y se va creciendo a minuto conforme va a la bola de la independencia y se vuelve algo de un tamaño impresionante, con unos claroscuros muy profundos y que la historia oficial no los había sacado como tales. ¿Por qué? Porque son héroes broncíneos, son figuras que no hay que tocarlas, pero están tan alejadas de lo que realmente fueron. Entonces, en este pequeño ejercicio, fue un tiraje pequeño, pero tuvo buena aceptación. Se habla de ese hombre que tuvo hijos, de ese hombre que incluso se hace nombrar Alteza Serenísima a la mitad del movimiento, a ese hombre que Allende lo intenta matar 2 veces, tratando de envenenarlo. Y bueno, porque ya no era eso que querían para el movimiento autonomista y de independencia, se convirtió en esta vorágine. Pero bueno, ese es otro libro. Entonces, cuando sale esta biografía, también me doy cuenta que siempre están las biografías almibaradas de las grandes madres de la patria, las mujeres impolutas, las santas de la historia. Cero. No, es la peor manera de abordar la historia en las monografías sacadas a rajatabla con la fecha, el tal. Eso se queda Y perdido. dices, ¿quién es ese personaje ahí lejano, intangible, terrible? Y yo coincido Total, contigo, hay que identificarnos para reconocernos. Y eso totalmente. me hace preguntarme, y te pregunto a ti, Isabel, ¿estamos realmente conscientes de los momentos históricos que vivimos o solamente a toro pasado somos manolete? O sea, chivo brincado, digo yo. Sí, efectivamente no tenemos esa conciencia. Me encantaría, porque te digo que yo me dedico a esto y me parece lo más entretenido del mundo. Tengo la suerte que además me paguen por hacerlo, pero lo que sí tengo la impresión, bueno, no es la impresión, es realmente lo que sucede en México es un tanto triste con la historia. Primero porque la gente cree que es aburrido y luego porque no estamos vinculados a esa historia. Lo que tú no sientes tuyo, no lo cuidas. Ese es nuestro gran problema con el patrimonio cultural. Tú cuidas tu coche, cuidas tu casa porque es tuyo, pero a nadie nos interesa si se está cayendo por ejemplo, la iglesia de la Santa Veracruz después de los terremotos se está viniendo abajo. Es una historia magnífica, es parte de nuestra historia y es parte de lo que somos esta ciudad o cualquier otra ciudad del interior de la República, pero quién sabe de quién es, y no nos damos cuenta que es nuestro, es de todos nosotros, pero tampoco cuidamos esa historia. Nos la enseñan mutilada en la escuela, nos la enseñan de volada, de pasadita. Hay grandes periodos de nuestra historia que ni siquiera hemos estudiado. Fíjense, yo siempre planteo, hemos sido más México virreinal que incluso México independiente o que los
2 años que duró justo hoy, se están conmemorando el establecimiento de México Tenochtitlan, un 13 de marzo de 1525. Hoy se Bueno, celebró en el Senado, se conmemoró, si no me equivoco. exacto, porque no es 1321, eso estuvo ahí tratándose de, te digo, de ser una narrativa, pero si eran un pueblo que adoraban al sol, definitivamente no se establecieron en un calendario lunar entonces fue en 1325, en fin. A lo que voy es que si ni siquiera tenemos claro eso que pasó esos 300 años durante el virreinato o la época colonial que le llaman, que en realidad fuimos un virreinato, no una colonia, imagínate lo que pasaba con las mujeres. No, ¿Cuál es la hombre, diferencia entre un virreinato y una colonia? Para quienes no estamos empapados de eso, que somos la mayoría que estamos en este programa. mira, lo que pasa es que, bueno, además se vale, no, es una cosa académica, pero en realidad aquí era otro reino. Nueva España era un reino que pertenecía al Reino de España. Las colonias inglesas, las colonias de Norteamérica o sea, no tenían un virrey, no tenían un representante del rey. Ambas sufren evidentemente cuestiones de sacar los recursos naturales, la minería, había que dar el quinto real, pero aquí se establece una sociedad y un reino. Aquí se establece una nueva mezcla, un sincretismo cultural. No nada más hubo un mestizaje biológico, que en otras colonias no lo hubo, estaban completamente segregadas. Aquí se da un reino, se da otro reino, sí con cosas muy malas, pero también con cosas muy brillantes, porque lo que somos, lo que creemos, lo que nos sucede, lo bueno, lo malo, es ese laboratorio que nos va dando rostro a través de tantos siglos, y eso es lo que es la Nueva España. Y a ver, empecemos a entrar a las hijas de la historia, porque bien dices, no puedo cuidar algo de lo que no me vinculo, y así también hablas de la Malinche, ¿no? De la Malintzin, y dices, a ver, doña Marina no podía traicionar lo que no era de ella. Es que de verdad hasta pareciera que llegó ahorita, así yo hace cuenta una mujer, y yo le entrego el mundo de México, le entrego todo a los invasores malos, endemoniados. Primero que nada, efectivamente, una conquista en cualquier momento de la humanidad es terrorífica, es tremenda, es un impacto, es una hecatombe. Son tiempos aciagos, eso jamás se le va a quitar. Pero ¿por qué buscar a una mujer a la cual había que echarle la culpa de un proceso que, si nos ponemos un poquito sesudos, era inevitable? El mundo acababa de conocerse completo, acababan de terminar los viajes de circunnavegación. Algún otro país europeo iba a llegar a tener contacto con todos estos pueblos americanos o prehispánicos, como les quieran llamar, que por cuestiones de aislamiento geográfico habían descendido por el estrecho de Bering y se encontraban en otros momentos de sus civilizaciones. Ojo, no mitifiquemos, no eran civilizaciones edénicas, no era el Edén, puesto que también había guerras, tributo, conquistas, violaciones, Opresión, si no, nunca hubieran agarrado a México Tenochtitlan, si no hubieran estado en sentido opresión los otros pueblos. efectivamente, justo hoy estamos conmemorando eso, ¿no? Unos que llegaron de quién sabe dónde estaba Aztlán, por eso eran aztecas, porque aztecas son los míticos, mexicas son los que encontraron los españoles. O sea, ya el pueblo mexica que estaba asentado en este islote llegó a darle a todas digamos, las culturas de la cuenca, de aquí del altiplano, de la cuenca, de los lagos, les impuso su religión. Aquí no había tanto sacrificio humano, sí era una cuestión cultural de todo Mesoamérica, pero no al grado inusitado y tremendo que fue el tributo en Sí, los sacrificio. zompantlis, digamos que no estaban en todos lados, ¿no? No, y si había, eran realmente para fechas específicas. Ahorita estoy muy metida en el tema de los mayas, y fíjate que los mayas sí tenían, pero era un evento, haz de cuenta, cuando había una entronización o cuando había una alianza, pero aquí era todos los días, porque ese nuevo dios, que era Huitzilopochtli, era un dios del panteón náhuatl, era muy sediento de sangre. Entonces pusieron digamos, otro orden político y otro orden religioso. Lo que pasa cuando llegan también los españoles. Imponen otro orden religioso y otro orden político. Pero bueno, yo creo que tenemos que hacer las paces ya con esa historia. Me han escuchado decir esto muchas veces. Los ingleses no están muy molestos porque Guillermo el Conquistador
se subió del continente en 1066 en la batalla de Hastings, es su historia, un normando que se va a invadir a los sajones, en fin. Nosotros no hemos hecho las paces con esa historia y no nada más eso, sino que le echamos la culpa de todo a una mujer, pero una mujer que cuando pone los ojos en Cortés ya la habían vendido 2 veces por ese imperio mexica. Ella no era mexica, ella, según se sabe de las investigaciones y de los contemporáneos que la conocieron, porque quienes investigan su vida son Bernal Díaz del Castillo, Fray Bernardino de Sahagún, Cortés poco, porque Cortés solo la menciona 2 veces en 2 cartas de relación, pero a lo que van es a buscar esa mujer tan importante, esa mujer de la conquista, que se pudo haber quedado callada, pero ella entendía ese idioma que no hablaban los traductores de Cortés. Y entonces, en esa época, las crónicas de esa época hablan de su grandeza, de que era bien puesta, que tenía una gran personalidad. Y yo, sin querer hacerla una heroína, porque no se trata de eso, simple y sencillamente se adapta con determinación al fin del mundo y lo hace tan bien que comprende que no hay vuelta para atrás. Y hay un relato donde le dice a los indios, ya no se resistan, ni siquiera sabríamos cómo llegar a donde está su metrópoli para conquistarlos. Los barcos pensaban que eran sierras que se movían sobre el mar. Entonces no tenemos o sea, si tú quieres conquistar otra ciudad, tienes que llegar al corazón de esa ciudad. No sabemos ni cómo llegar a ese mar de donde ellos vienen. Y si no es Cortés, serán otros y otros y otros. Esa es la parte que entiende muy bien y esa es la parte en que se van ella y desafortunadamente pues los cientos de miles que fueron conquistados. Ojo, con la venia y la ayuda de tlaxcaltecas, cholultecas y todos aquellos que estaban hasta el gorro, como dice Miguel León Portilla, él nada más organizó a los descontentos. Hay una cosa que me parece fundamental de los historiadores contemporáneos, valientes, y yo creo que estás ahí, que es quitar el binarismo, el pensamiento binario de los buenos, buenos, buenos y de los malos, 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 y decir, a ver, pues no hay ni héroes ni villanos, ¿no? Es decir, pues creo que de todas las historias en plural con minúscula que podemos encontrar, ya sea de México, de Latinoamérica, incluso de Europa, de donde sea, me parece que el villano, villano, villano es el patriarcado. Y lo digo, esta es mi impresión, no lo que dice Isabel en su libro. Y las jodidas de la historia somos las mujeres, porque incluso de Doña Marina, quien cuenta la historia, son otros hombres, tanto que Octavio Paz le llama la chingada. Y yo digo, espérenme tantito. Totalmente de acuerdo contigo con respecto a Octavio Paz. Y mira que a mí Octavio me encanta su poesía, pero me gusta más Elena Garro, debo confesar. No sé, me fascina. De mis libros favoritos, Memorias de 1937, pero bueno. A lo que voy justo es eso. Tenemos una historia en donde las mujeres, imagínate, somos hijos de la chingada. Hay que superar el laberinto de la soledad. Está magistralmente escrito, pero está mal en una pequeña cosa, que es no estamos condenados a esa historia de ser hijos de la chingada. Ya, por favor, Margot Glantz lo dice también perfecto cuando está haciendo un análisis de la figura de Doña Marina, de Malintzin. Malinchista, decir esa palabra es hablar con desconocimiento. Desafortunadamente se convirtió en un adjetivo en contra de una mujer que no era traidora a lo suyo, no era mexica. En fin, y sí, efectivamente, se le carga la historia a una villana. Es o la apología de la santa o la maldita de la historia, ¿no? Incluso llegar a los superlativos de decir que era una casi prostituta. O sea, a mi mamá era la puta y perdón la grosería, y se la fregaron. Nada de eso. ¿Por qué no podemos pensar? Porque además las crónicas lo dicen. Cuando termina el terrorífico sitio de Tenochtitlan, ya cuando cae la ciudad ese 13 de agosto de 1521, Bernal en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España dice, bueno, le decíamos a las mujeres que buscaran a sus familias. Muchas mujeres les gustaron los españoles, nos gustamos. Bueno, yo ni estaba ahí, este es el primer error. Nosotros no estábamos, te gustaron muchísimo. Ahora somos nosotros los que salimos de ese gusto. Entonces, A ver, nos gustamos
¿O preferimos unas violencias por otras? Porque yo Claro, no veo mucha capacidad de elegir hace 500 años con quién sí y con quién no. pues sí había, ¿eh? Claro que elegían, por supuesto que sí, porque yo te voy a decir una cosa, una Tecuelhuetzin, que es la hija de Jicoténcatl el Viejo, eh, no vamos a hablar, se enamora, porque eso es psicología de la historia. Realmente está convencida de que su futuro y su vida y lo que ella quiere es junto a Tonatiuh, junto al terrorífico Pedro de Alvarado, y se va a Guatemala con él. Y él muere en cuanto llegan a Guatemala y ella se convierte en la señora de la capitanía por convencimiento. Entonces, tampoco podemos taparlo el sol con un dedo de el humano es humano. Obviamente sí estoy de acuerdo contigo con respecto a que la mujer tenía un papel absolutamente bajo en la sociedad. Imagínate, las primeras mujeres que se dan en este tema de la conquista como regalo, como estrategia para hacer la paz, que son estas 20 mujeres que regala el gordo de Pochontán, así pasó a la historia, no estoy siendo políticamente incorrecta, eran Sí, vamos a decir gordos en TV Channel y no es gordofobia. no, por Dios que no. Bueno, es lo que se hizo durante miles de años en cualquier cultura, Asia, Europa. Vamos a hacer una estrategia, vamos a hacer la paz, mujeres, y hacer matrimonios, y te vas con él, y se hacían estas alianzas. Es exactamente como regalan a Marina. Malintzin había sido sacada de su casa, su madre la vende, después va a dar un mercado, Maya Chontal, la venden como mercancía, y cuando está también en esas circunstancias regalada a Cortés y a los hombres de Cortés. Cortés se la da a Portocarrero, pero bueno, ahí viene todo en el libro. Y lo que te quiero decir es, realmente las mujeres no se esperaba, desafortunadamente la vida pública de la mujer se ha ido ganando con los siglos y este camino se ve bien en este libro. Ahora tenemos caminos abiertos que muchas de estas mujeres los fueron trabajando, los fueron luchando por ellos poco a poco con determinación. No teníamos vida pública. Pregunta obligada. Y Sí. seguramente ya te la han hecho 1 millón de veces. Pero a ver, haces una selección de 10 mujeres. Básicamente de 2 a 3 por periodo, ¿no? Sí. Malintzin, doña Marina y doña Isabel de Moctezuma para hablar del México prehispánico. Catarina de San Juan, es decir, la famosísima China poblana, que ni de China ni de poblana tenía nada, y si quieren el chisme completo, por favor, lean Hijas de la Historia, ahí está todo. Está doña Sor Juana Inés de la Cruz, que obviamente no puede faltar si queremos entender el México virreinal. Después hablas de la Güera Rodríguez, en México independiente, traes a una escocesa casada con un inglés. Es decir, traes a Fanny Inglis y a Concepción Lombardo de Miramón, que es una gran conservadora, por decirlo menos. Y después juntas todo el siglo XX en un acordeón, así. ¡Buah! A Carmen Cerdán por un lado, a Antonieta Rivas Mercado por otro y a Dolores del Río por otro. ¿Qué te hace hacer esta selección que es un poco disonante? Es decir, tengo hilos conductores, pero ¿por qué seleccionas a ellas y no a otras? Bueno, porque, claro, esto fue digamos, una gran empresa que cuando me doy cuenta cuántas mujeres han participado en la historia, me iban a quedar pequeños capítulos, pequeñas monografías. Y yo estoy de acuerdo con toda esta oleada de buscar biografías de mujeres, como estos cuentos de las princesas rebeldes, las mujeres de la NASA, ¿no? Me parece muy bien, pero son catálogos que nos dejan unas biografías de una cuartilla y estás en la número 15 y dices, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Cuál era la que había nacido en tal? O sea, me parece muy bien, pero cuando yo empecé a profundizar en cada una de ellas, me doy cuenta que necesitaba hacer profundidad y, bueno, valga la redundancia, que necesitaba hacer biografías mucho más completas para comprender una cosa que me importa mucho, que es el proceso histórico. Efectivamente, lo que hay detrás en este libro, el hilo conductor, son los 500 años que se estaban conmemorando a partir del 2019 y concluyeron el 2021, de esos 3 años que conmemoramos el proceso de la conquista, el proceso de la fundación de México, la caída de México Tenochtitlan. Entonces, yo quería hablar de mujeres hasta, o sea, en esos 500 años, las más representativas, según mi curaduría, porque la verdad es que sí las escogí
como me hablaban en sueños algunas estuvieron en el libro y se salieron, pero al final lo que sí me marcaron muy bien fue justamente ese camino de las mujeres en esa historia nuestra de los 500 años. Sí conmemoremos a las mujeres, pero no porque oficialmente digan, Josefa Ortiz doña Josefa Ortiz de Domínguez, la vieja chismosa que andaba pegada en las paredes. No, era la... Isabel, te pusiste, a ver, ¿quién te habló en los sueños? ¿Quién es la mujer que te sedujo al oído y te dijo, yo también quiero estar? Antonieta Rivas Mercado. Antonieta, porque yo había leído hacía mucho tiempo la biografía, la novela que le había escrito, pues la nuera que no conoce jamás, pero que es una historia que supera la ficción, es impresionante cómo están ligadas Catherine Blair con Antonieta. Y sobre todo desde que eres niña escuchas, ¿no? Ay, es que Antonieta Rivas Mercado, qué mujer, qué tragedia lo que hizo con su vida, no puede ser, que por amor, cero, no. Conforme empecé a buscarla y justo en la pandemia vi un anuncio de la Casa Rivas Mercado que podías hacer visitas, que después de 10 años de restauración ya te podía visitar. Y Ana entonces, Lilia Cepeda está al frente de la casa. por supuesto, Ana Lilia, fíjate que en el capítulo de Vindictas Históricas en TV UNAM, porque estas 10 mujeres están hechas programas en TV UNAM, se llama Vindictas Históricas, y el de Antonieta justo invité a Ana Lilia. Lo pueden ver en YouTube, son 10 capítulos. Y el Ana de Lilia, te mandamos un beso, te queremos. ¡Ay! Es una mujer que admiro muchísimo y quiero mucho. Bueno, entonces, lo que yo quería decir de Antonieta era justamente, no era la amante, la que se mata, bueno, mecenas, tampoco. Era parte de los contemporáneos. Lo que ha escrito esa mujer, lo que escribió esa mujer, novela, obra de teatro, poesía, crónica, se mete en la política, escribe sobre lo que debe de ser el sentimiento de las parejas cuando pierden la vida entera por un mal divorcio, que eso no debería de haberle sucedido. Ella le escribe al marido y le dice, es que cuando un hombre y una mujer están juntos debe de ser porque se entregan de espíritu, de alma, y le pone con una profundidad y una fuerza, mi alma no va a ti, Albert. ¿Qué frase? Mi alma no va a ti. Mi alma no va a ti cuando estamos en la intimidad. Debería de suceder así. Y no, claro, ya le había quemado los libros, ya le había hecho de mil jaladas. Ya la había golpeado, ya la había... Bueno, mira, fíjate que está también un poco reivindicado Albert, también es un hombre que le han también hecho como una especie de leyenda negra. No se necesita más, de por sí lo que le hizo fue no dejarla ser quien era, ¿no? Y pelearle al hijo. Entonces fue una mujer que sí me habla, porque imagínate que hubiera sido una mujer actual, sería una rockstar de las letras, sería una mujer... La veríamos en todas las presentaciones del planeta, presentando las novelas, los libros y las investigaciones de todas las demás. Por supuesto, o la secretaria de Cultura, o incluso presidente de México, porque ella buscaba el sufragio. Por eso se enamora de Vasconcelos, porque Vasconcelos es el primer político que era muy joven. Era el primer político que decía, las mujeres tienen que votar. No votábamos hasta 1953. Entonces, es terrible. Tremendo. Y lo que no viene en el libro, ¿quién se quedó fuera? ¿Quién te dijo, no, yo me voy de vacaciones, luego cuentas mi historia? ¿Quiénes se te quedaron en el tintero? Pues no, porque justo estoy escribiendo el segundo volumen de Hijas de la Historia. Yo había puesto 10 muy redondas, me encantó lo que dijiste del acordeón, y sin embargo ahora voy a abrir el acordeón, voy a abrir este hilo de historia que es nuestra historia y voy a meter otras 10 en un periodo de tiempo completamente diferente. Algunos tendrán similitud con estas, pero una de esas que regresó, que quedó, es Carlota de Habsburgo. Ándale, doña Carlota. Carlota regresa porque así como hablé de Concepción Lombardo, también tengo mucho que contar sobre Carlota, sobre esa mujer hija del rey Leopoldo de Bélgica. Es una biografía impresionante. Sin querer hacer una heroína, tú imagínate que en su luna de miel con Max Emiliano,
la lleva a la isla donde está enterrada la novia que se le murió y de la cual él estará profundamente enamorado para ti, en tu luna de miel. Y ahí te deja en la isla con la muerta y él se va porque está muy deprimido. Se le rompe el alma, ellos no, ella estaba muy enamorada de él y él no. A partir de ahí empezará un matrimonio de terror, Ya horrible. después veremos de quién estaba enamorado Maximiliano, de sus señores acompañantes y Carlota de lo propio, o esos son chismes. Esos son chismes, no está comprobado. Pero lo que sí está comprobado es que digamos, el barco de los lunamieleros para en la isla de Madeira y que además Maximiliano tenía una sífilis de terror. Dudo que hayan tenido mucha intimidad. Así que bueno, por ahí nos podemos ir con los hechos. Bueno, por eso me caen bien los historiadores, porque al contrario de los novelistas tenemos el permiso de contar historias y contar mentiras para contarlos, mientras que los historiadores sí van al detalle, sí van a los hechos y desde ahí nos los van contando. Y por eso me encantan estos diálogos entre las novelas y los historiadores. ¿Qué piensas de la novela histórica? Me encanta. A mí es de los géneros que más disfruto. Hay muy buena novela histórica y hay muy mala novela histórica, como en cualquier género. Obviamente, mi novela histórica favorita es la que deja íntegro, digamos, el aspecto histórico y es capaz de alrededor hacer una trama de personajes, de fantasía, pero que finalmente no se mueve el hecho histórico. Eso a mí me fascina. Ahora, yo respeto mucho a los novelistas. Yo soy historiadora y si a mí me dices, pues no sé, pues que Maximiliano fue el mejor emperador y gobernante de México y estuvo 40 años, pues no me la creo. Entonces soy mal público. Soy mal público para la novela histórica medio mal hecha, para mi gusto. Me gusta más una historia como Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, ¿no? Que sí se da sus licencias con respecto a la vida de Carlota y de Maximiliano, pero es una delicia imaginar ese delirio de Carlota de tantos años, pero el hecho histórico no lo toca. O sea que ahí está la recomendación, es decir, busquemos novelas históricas que los hechos sean hechos y que las ficciones solamente ayuden a mover aquellos hechos. Yo veo algunos hilos conductores también en esta selección, más allá de quienes te hablaron al oído y te sedujeron y quienes te dijeron, espérame al capítulo 2, ¿no? O lo que tus editores en Editorial Planeta hayan decidido. Veo muchas migraciones y creo que eso apela también a tu historia personal un poco, ¿no? Absolutamente. Mira que sí te das cuenta. Claro, claro, cuando te escogerlas, porque finalmente no hay nada más humano que migrar. Migrar es humano. No existiría el comercio, no existiría la cultura, no existiría el... ay, perdona, ¿me sigo? Ah, es que Sí, me acá salió. estás, te estamos Ah, escuchando. no existiría lo civilizatorio, es moverse. ¿Cómo conocimos al otro? ¿Cómo nos damos cuenta quiénes somos? Pues la mirada del otro. Ahorita que dijiste de la escocesa, lo que pasa es que para entendernos a nosotros mismos llegó una mujer de Boston que ya venía migrando de Escocia porque le había ido muy mal, puso una escuela de señoritas con su hermana y su mamá en un Boston pujante, maravilloso, lleno de cultura, y a ella le parecía muy importante que las mujeres se prepararan. Entonces era una escuela de señoritas donde escribían, leían, sus amigos, así sus cuates, uno de ellos Prescott, el historiador. Entonces, cuando se casa ya grande, para esa época más, con el primer embajador de España en México, España se tardó hasta 1836 en mandar un representante porque no nos reconocían como país hasta esa época, y se llamaban ministros plenipotenciarios. Entonces, es un argentino, español argentino, hablaba muy bien evidentemente el español, y entonces España decide enviarlo como su representante, aunque él estaba vecindado en Boston, por eso hablo de lo del español. Bueno, cuando llega Fanny, se vuelve loca con todo lo que ve, con todo lo que huele, con todo lo que escucha, con esta cultura, con los niños, con las mujeres, con los hombres, con Santana, que le hizo un entierro a su pierna, y decía, es que no es posible que este lugar sea un Edén y un vergel, y era para que fueran la primera potencia, pero
tienen unas costumbres, unas mañas, unas maravillosas, otras terribles. O sea, si tú lees las casi 500 cuartillas de una estancia en México durante 2 años, así se llama el libro de Madame Calderón, pues es un retrato costumbrista absoluto de lo que somos. Es uno de los libros más vendidos de la colección Sepan Cuántos de Porrúa. Entonces, era importante esa migración. ¿Cómo se da cuenta? Porque migra, porque ve al otro, porque nos vamos conociendo. Y efectivamente, también yo provengo de una familia de inmigrantes, de dos grandes migraciones. La primera, la mitad de mi familia vinieron a hacerse las Américas en ese fin de siglo XIX que golpeó tanto a Europa con la pobreza, con la hambruna. Llegaron desde Asturias, desde los Pirineos franceses, del lado de mi madre, de los Po, y del lado de mi padre también un tío se vino a poner la tienda de ultramarinos, ya sabes, esas palmeras en la nieve, es porque regresaban de las Américas y ponían la palmera en el jardín porque ya la habían hecho. Bueno, esa fue la primera gran migración. Y la segunda, que me toca muy directamente, son mis abuelos republicanos, ¿no? Que tuvieron que huir por la terrible situación de Franco, la Segunda Guerra Mundial, todo el fascismo. Y bueno, pues mi abuelo era un perseguido de Franco y mi abuela era española y los dos vinieron acá a México y cuando a mi padre le dan a escoger a los 18 años, pues tienes que decidir si eres mexicano o eres español, que en esa época no se podían las dos, va y le pregunta a mi abuelo, oye, me siento fatal contigo porque, pues, ¿cómo voy a renunciar a España? Y mi abuelo le dice, nada, nada, a ver, España era la muerte, México fue la vida. Ay, casi lloro, porque creo que todos los que estamos escuchando este programa tenemos una historia similar, ¿no? Claro, por El supuesto. lugar de origen, la muerte, y México, la vida, ¿no? Tal cual, Y tal ahora cual. y no puedo evitar pensar ahora en los migrantes mexicanos en otros espacios, ¿no? Duda, sin duda. Nos cuesta trabajo entender ese fenómeno de la migración, pero hay que verlo como es, lo más natural. Desafortunadamente, muchas veces es por cuestiones políticas de supervivencia, que es las más de las veces. Pero también hay otras migraciones por aventura, por conocimiento. Pues ahí tienes a la historia de la Nao de China, ¿no? Que casi no se Que es conoce. maravilloso, que yo ya nada más quiero especializarme en la nao de China los próximos 10 años a raíz de tu narración, Es ¿no? que es magnífica, no puedes comprender. Nos encantan las lentejuelas, las chaquiras del mango de Manila, nos gusta el agua de Jamaica, nos gustan las Filipinas. Todo llegó de ahí. O sea, 250 años llegaba el barco a Acapulco y era la seda, los tibores, las porcelanas, los marfiles, todo, las especies. O sea, realmente no seríamos quienes somos en México sin ese movimiento y esa migración y no nada más comercio de mercancías, sino lo que dije al principio, que no hay nada más humano que moverse y eso da el comercio, pero también la migración de personas. ¿Cuántas personas no llegaron en esos barcos? Una de ellas fue Mirra, ¿no? Pero la gente se mueve, y hay que comprender, y hay que entender, y hay que apoyar. Somos poco solidarios, la verdad. Es compleja, muy compleja el tema, es muy complejo el tema de la migración. Sí, y lo veo presente, presente, narración tras narración. Creo que podríamos hacer un atlas de las hijas de la historia, nada más de ver cómo se mueven y a dónde van y cómo se van traslapando, ¿no? Los lugares en el tiempo. Y siempre en este, por lo menos en este primer compendio, como México, como este centro catalizador del mundo. O sea, me parece que es la cuna, a como tú lo presentas, de ideas revolucionarias, de comprensiones del mundo imposibles de otra manera. Me gustó mucho esto que dices, no somos colonias, somos un reino dentro de otro reino, ¿no? Los millones de pesos de plata, ley, que iban en los barcos o la nao, y cómo eso cambia la historia con mayúscula del mundo, ¿no? Y me pregunto si Claro, estamos conscientes de qué rol está jugando México en el presente, en tiempo real, en este mundo tan no, complejo.
conciencia, la verdad, y es una tristeza. Y el siglo XX nos hizo que nos quedáramos viendo el ombligo. A mí me molesta mucho esa historia corta y esa historia del mexicano que, ay, ¿quién sabe qué pasa afuera? Yo con que me vea el ombligo, ya. Al contrario, debemos comprender el mundo, ¿no? Debemos entender justamente en qué estamos. Y mira, hubo épocas muchísimo más de más conciencia histórica. Por ejemplo, Alexander von Humboldt llegó a México y dijo, es impresionante, déjate tú que si era la ciudad de los palacios. Se echó 3 tomos con toda la actividad económica de las haciendas, de las fábricas, de todo lo que había en este virreinato. Y claro, ese fue el motor de la independencia, ¿no? Porque ya esos dueños de esos capitales que eran completamente criollos, decían que tenemos que estarle mandando a la metrópoli, pues esto ya es otra cosa, ya creemos en otras cosas, hablamos distinto, pero fíjate, querían representatividad, querían autonomía, querían lo que querían los otros reinos de España, ¿no? Este espíritu gaditano de las Cortes de Cádiz, representación, ya había pasado lo de la Ilustración, la Revolución Francesa, incluso antes la independencia de las colonias norteamericanas. Entonces, políticamente esos vientos de ilustración le pegan a los Borbones y los Borbones, en lugar de que las reformas borbónicas fueran a favor de esos cambios, ponen unas leyes y unas reglas tan tremendas para los habitantes, esos criollos, ese capital, digamos, no nada más capital económico, sino ese capital cultural, que empiezan unas inconformidades impresionantes. Ahí está el cura. El cura Hidalgo está bien enojadísimo porque las reformas borbónicas lo habían llevado a la bancarrota. Entonces, Bueno, lo dices en el libro, ¿no? México nació conservador, no quería la libertad, quería conservar los privilegios de los criollos. bueno, pues sí, porque finalmente, ¿quiénes son los que estaban teniendo problemas? O sea, ¿quiénes eran los que movían, digamos, la economía, los que movían los colegios? Expulsan a los jesuitas, los borbones, porque ya tenían mucho poder. Pero te fijas cómo vamos, venimos, regresamos, dando puntadas de una historia que no necesariamente la tenemos tan presente. Nos enseñan la historia por módulos, cortada, desarticulada, me molesta muchísimo. Claro, a mis hijos sí ni modo, me los traigo todo el tiempo diciéndoles, no, no puedes hablar como a rajatabla, todo es un proceso que está dentro del otro proceso. Y así estas 10 hijas están entrelazadas. Y fíjate, una de las últimas mujeres que finalmente, Dolores del Río, estaba fuera del libro. Entonces yo le entrego a mi editor mi manuscrito, yo me dije a mí misma, nadie está esperando 10 mujeres, son 9. Se lo entrego a Mario Harrigan, maravilloso, y me dice, oye, ¿y tu 10ª mujer? No, con 9 está bien, bien, pero dime por qué la 10ª no está y quién era. Pero no me digas por qué no está. A ver, convénceme de que sí. Y entonces en una llamada de teléfono, la vida de Dolores me pareció importantísima para justamente hablar de ese camino que no había tomado nadie. Anoche, muchos miles de personas, millones de personas, vimos la entrega de los Oscars. Es parte ya de nuestra cultura pop, de nuestra cultura popular. Claro. Pero al principio del siglo XX, esa señora Dolores se fue a dedicar a algo que ni existía, que era el cine. Así nomás. Te voy a invitar a un ejercicio de imaginación, Isabel, para estos últimos minutos que nos quedan. Sí, sí, sí. Y digo que es de imaginación porque la historia estudia lo que ya pasó, pero nos los cuenta a partir de los valores que están pasando. Es decir, el dato preciso no cambia, lo que cambia es la forma en que nos los contamos. Sí. El ejercicio de imaginación es cómo vamos a contar a las mujeres en 100 años, a las mujeres mexicanas en 100 años. ¿Cuál Es es tu una, fantasía? ¿Cuál es tu inspiración? ¿Cuál es tu anhelo como historiadora, pero también como divulgadora de la historia, que no es lo mismo? ¿Cómo lo imaginas? Pues mira, y uno de esas y lo imagino con el respeto, por ejemplo, no escribo de mujeres que estemos vivas, aunque admiro a muchísimas mujeres. A mí me preguntan, ¿tiene una mujer viva que esté en tu libro? No, porque primero que nada la historia hay que dejarla reposar, precisamente por esto que tú me estás diciendo.
Los procesos históricos se van asentando y van tomando su cauce y van tomando, no nada más porque eh, tienes que esperar un poco a cuál es el resultado, pero porque estamos trabajándolo, estamos abriendo ese camino. Ahorita hay asignaturas que las hijas de la historia dentro de 20 años van a estar escribiendo de lo que estamos haciendo este 8 de marzo que pasó. Van a estar hablando de, ¿es en serio que los hombres deciden sobre sus cuerpos todavía? No me quiero meter en temas de fe, pero a mí me parece que va a ser igual de escandaloso que le dijeran a Sor Juana, ese intelecto de mujer, deja tu mujer, ese intelecto hombre-mujer, que no la dejaran estudiar. Hoy nos parece aberrante, ¿no? ¿Cómo que no podía ir a la universidad? Supongo que dentro de 30 años estarán haciéndose esas mismas preguntas. ¿Cómo es que no podían salir a la calle? ¿Cómo es que calladita te veías más bonita? ¿Cómo es que el feminicidio? ¿Cómo es que la famosa equidad no era otra cosa más que una embarradita de que sí, estás ahí, pero no tomas decisiones, ¿no? Porque sí, mucha equidad en nuestra, pero ya estoy metiéndome en el presente, ¿ya ves? No, pero ese es el ejercicio de imaginación. Esas preguntas son las que hacen Claro, historia. Porque todas las protagonistas de este primer tomo de Hijas de la Historia se preguntaron qué estaba mal. Y quizá y no en lo grande, sino en lo íntimo. ahí empezó. Y Doña entonces Marina dijo, ¿sabes qué? A la mierda, no me tratan bien ni aquí ni allá. Pues yo me trato bien. Y luego, pues con permiso. Y el que tengo, lo uso. ¿No? totalmente. Y dan ese paso. Malin Sin da un paso adelante al decir, yo entiendo porque lo que está hablando este señor no es maya chontal, es náhuatl, y como yo soy una esclava, pues lo aprendí por ese imperio que me puso la bota encima primero, lo voy a usar a mi favor. Ay, pero no, pero maldita desgraciada. Bueno, ella sale, da un paso. Sor Juana da un paso. No siempre les va bien, ojo, desafortunadamente. A Sor Juana la mutilan, igual que a Antonieta, le destruyen los 4.000 tomos, que además los perdimos todos. Todos hemos perdido estos 4.000 tomos. Imagina tener la biblioteca de Sor Juana, me vuelvo loca. Se perdieron y ella te tiene que desdecir y firmar con sangre, yo la peor de todas, pero ni fue la peor, es impresionante porque su voz está perfecta, el tamaño de su intelecto es ese paso extra que dio. O vámonos con Antonieta. No voy a ti, me divorcio, no hago caso de esa ley que me quiere quitar a mi hijo, me voy del país. Pero bueno, también una determinación de escribir, de hacer, el dar ese paso extra, que sí me parece que lo dices perfecto, es desde lo íntimo, desde lo más profundo de cada una de estas mujeres, tomar esa determinación y hacerlo. Ay, a ver, tengo mil ganas de continuar conversando contigo porque está buenísima la conversación, pero el CDI ya no me dijo, solo una hora, Josh, no te pases. No, qué divina, mil gracias, pero te fijas cómo es una historia que no nos han contado, porque es o la historia oficial o la historia, y mira, y sí aspiro a una historia, y aspiro para mis hijos, tengo un hijo y una hija, sí aspiro a una historia integral, donde no tengamos que aclarar la historia de las mujeres, la historia de los... Hay un libro muy bueno ahorita que se llama El hombre prehistórico, también es mujer, desde ahí está mal contada la historia. Oye, la mujer de Tepexpan, que se llama Hombre de Tepexpan, es el resto humano más antiguo del continente y está justamente encontrado aquí, en la cuenca. Un mamut se sienta en una mujer que queda atorada en la brea, en el petróleo, en el chapopote este que estaba hace 1.000 años, miles de años, y es el resto y se llama el hombre, y es una mujer que estaba en la cacería. Desde ahí nos falta contar la historia completa. Pero fíjate, este libro, yo creo que lo tienen o lo deben, o yo aspiro a que lo lean todos, lo leamos todos, porque la historia es justamente de todos. Yo digo que si no estamos todos en la mesa contando la historia, nos falta más de la mitad de la historia. Y ahí no Exacto. nos podemos entender, ¿no? Ni autovernos, ni reflexionarnos,
ni acceder a nuestras verdaderas capacidades de cuestionar y mucho menos de acción. Por eso creo que es tan valioso que este tipo de ejercicio. ¿Cuándo sale el tomo 2? Septiembre. Pues estaremos muy, muy pendientes. Isabel Revuelta Po, aquí en CDI Channel. Quiero agradecerte. No sé si quieres compartirnos una última reflexión antes de irnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, amante de los libros, es una edición muy linda, eso siempre lo Está bien digo. bonita. Dos chavos que hicieron las ilustraciones, Marisol Rivera y Eduardo Ramón, que la verdad es que de cada capítulo leyeron el capítulo y entonces hicieron la viñeta y me parece que también se está recuperando esta tradición del arte objeto, libro como arte objeto, ¿no? Entonces no puedo estar más que agradecida. Muchas gracias y espero poder contarles las otras 10. Pues estaremos muy, muy atentos aquí desde CDI Channel, el Depor en tu casa. Yo también quiero agradecerle muchísimo a Angie Ríos, que está ahí en la biblioteca, siempre me diciéndome, a ver, Shosh, ¿ahora qué vamos a presentar? ¿De qué vamos a hablar? Quiero agradecerle a todo el equipo de comunicación del Deportivo que hace estos programas posibles y a quienes se conectan. Y mándenos sus reflexiones. ¿Qué otros personajes les gustaría ver en los libros de Isabel? Isabel, muchísimas gracias. Al contrario, Sigamos gracias a conversando de estas posibilidades. Al ver la historia, pues ver las posibilidades del presente. Muchísimas gracias. gracias a ustedes, en verdad. Hasta Muy luego. buenas Gracias. noches. Igual nos vemos. Bye. Bye, bye.